Hoy es miércoles 10 de abril del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a empezar con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a las que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner el discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo este libro que se llama Caídas y Ascensión, por el espíritu Víctor Hugo. El día miércoles pasado lo iniciamos dentro de la lectura. Este da a conocer la vida de un torero, o sea, en esta existencia, que a los 5 años lo lleva a su papá a un lugar no adecuado para su edad, o sea, para, como dices, la corrida de toros, pero lo lleva el papá. Entonces él, al ver tanta sangre, tanta violencia, se fascina y le gusta, porque en la vida anterior fue muy violento e hizo cosas así muy fuertes. Entonces aquí va manifestando con respecto a la trama cómo a los 9 años ya se introduce al campo de ser torero. De 9 a 17 años ya es muy diestro, pero también ha visto una serie de acontecimientos de lo que está sucediendo, va teniendo pesadillas de algo que no comprende, de los acontecimientos y que lo mueven, pero como es muy materialista, entonces va teniendo ciertas dificultades. Y de último, acá cabalmente ve al toro que le toca en ese lugar de Ciudad Real, creo que se llamaba el lugar, y lo ve, pero le tiene hasta cierto punto miedo y un temblor que le provoca a su alrededor. Y cabalmente, cuando ya eso fue como un día anterior, ya el día después, cuando le toca, la cornada que lo hace llevarlo al hospital, tener una situación bastante delicada, y ahí es donde estamos en estos momentos. Y claro, todos estos aspectos nos van brindando ciertas orientaciones para tomar en consideración el respeto que se le debe a los animalitos. Por ejemplo, aquí nos comenta que a algunos que les gusta, vamos a ir a cazar patos. Entonces van todo un grupo y con la escopeta, ya los cazamos. Vamos a cazar osos, solo la intención es diversión, y que después los disecan y todo, pero ¿qué diversión fue esa? Sino fue coartar la oportunidad de poder superarse cada uno de los animalitos, ¿verdad? Hay una canción que dice que ni siquiera el tigre o el león, cuando ya saciaron su hambre, se ponen a estar matando a los otros animales, que no es diversión, sino que es la necesidad que tienen. Sí. Y aparte también digamos que en el ciclo, ¿verdad?, que existe que tiene una lógica ese ciclo, así ¿verdad? Es, porque se cuenta de que todos estos seres tienen un ciclo también de evolución. Y digamos, nosotros como humanos estamos ayudando a ese ciclo de transformación para cuando a ellos les toque su momento ya de llegar a ser humanos, ¿verdad? Pero ellos van pasando por ese ciclo, ¿verdad? Un animal para llegar a ser hombre. Exacto. Entonces nosotros, imagínense quiénes somos para cortar como esa parte, ¿verdad? Nadie. Parte de la evolución. Entonces, sí. Yo no sé quién se atrasa más aquí que quién. Supuestamente nosotros tenemos mayor comprensión de la vida, pero les cortamos esa oportunidad de superación, como usted bien manifiesta, entonces somos más responsables. Sí.
¿verdad? Y mientras que los animalitos, es lo que mencionaba mi hermano, es por instinto de conservación. O sea, toman, cazan y ahí ya, mientras que el hombre caza. Y muchas veces se acumula tanto que posteriormente se descompone una gran cantidad de carne que se había cazado y se tira. Y muchas veces también no se necesita. Disculpe que le interrumpa. O sea, no es justificar el hecho de que los animales sirvan para que uno se alimente, pero como es una situación difícil, porque prácticamente desde pequeños a uno lo acostumbran a comer carne, por ejemplo, ¿no? Entonces me ponía a pensar yo que no es el mismo karma para quien come carne que para quien se pone a estar matando animales por diversión. Ah, no, claro, es bien distinto. Disculpe que le haya interrumpido. Bueno, cuestiones de la evolución, ¿verdad? Pero sí, definitivamente pienso de que uno como humano no puede detener como esos procesos, ¿verdad? Sí. No se pueden detener, ¿por qué? Porque no es justo que realmente uno venga y aporte como esa parte, ¿verdad? De la transformación de estos seres. Entonces, y la verdad, los seres necesitan de nosotros para su propia evolución también, como nosotros de ellos también, porque ellos pues siguen su cadena, ¿verdad? A través de la reproducción. Entonces yo siento de que sí es como muy importante el hecho de entender eso, ¿verdad? De que nosotros tenemos que cuidar como esta parte, pero ya con una mente más racional. Sí, más lógica, ¿verdad? También. Sí, muchas gracias, Guillermo. Este se llama Caídas y Ascensión. Estamos en el numeral 3, la tragedia y sus consecuencias dolorosas. Cuando el animal nuevamente avanzó incontrolable, todos percibieron que la tragedia sucedería, pero nadie dispuso de un instante para detenerlo. Ese era el momento en que el torero debería movilizar la muleta con destreza, de forma que el toro se cansase y bajando la cabeza presentase el pescuezo para recibir el golpe final, la estocada. Adelantándose en línea recta entre los cuernos con increíble agilidad, el torero no se podía equivocar, empero fue demasiado rápido en su remate, puesto que el animal alcanzó a Pilarcito. Pilarcito es el torero, y de 17 años, antes que él tuviese tiempo de moverse. La cornada certera le alcanzó el estómago y fue arrojado al aire, como un trapo a merced del viento para caer en algunos metros de distancia, pasando a ser víctima del perseguidor, que retornó enseguida e intentó cornearlo otras veces, pese a que el equipo corrió en su ayuda para desviar la atención de la fiera y sacarla de allí. Asimismo, el joven fue pisoteado y recibió otras cornadas que le hirieron en el muslo, en el pulmón y en otros órganos, permaneciendo exánime. Fue retirado inconsciente por los camilleros y conducido al interior del inmenso edificio para la inmediata asistencia, en cuanto la ambulancia se preparaba para llevarlo al hospital. Sin embargo, el espectáculo no fue interrumpido. Otro torero apareció en la arena y un nuevo toro fue arrojado contra él, dando prosecución al festival de insania y de embriaguez de los sentidos. El circo ofrecía diversión y las masas voluptuosas querían más víctimas, en su ansia de atender a los desvaríos íntimos que las execraban. Ni siquiera la tragedia disminuyó la sed del placer, que parecía exacerbado con la misma. Es que, estableciendo el axioma rey muerto, rey puesto, el espectáculo debería continuar a cualquier precio. Seamos sinceros, en los terribles eventos la criatura humana se destaca y se siente dignificada, especialmente si consigue sobrevivir, no importándole mucho lo que ocurre con los demás, siempre que viva para narrarlo a los contemporáneos y a la posteridad, lo que hace con gran énfasis y satisfacción renovada. El apoderado, desorientado aún, marchó en la misma ambulancia que conducía al joven torero, que fue de inmediato llevado al centro quirúrgico, donde fue atendido durante largas horas, trabando una nueva y pertinaz lucha entre la vida y la muerte. Después de haber detenido la hemorragia y hechas las correspondientes y urgentes transfusiones, radiografías cuidadosas anunciaron la gravedad de las lesiones, especialmente
en la quinta vértebra cervical, acompañada de un trauma cráneoencefálico que denunciaba una parálisis irreversible, como normalmente sucedía con aquellos que sobrevivían a lo terrible de la lucha. El hecho de estar vivo ya era un milagro, debiendo agradecer a Dios considerando la gravedad de las heridas. El fin de la tarde y la noche podrían ser denominados como el horror para el joven anestesiado y sus amigos, ahora desilusionados y sin saber qué harían de sus vidas a partir de aquel momento. No obstante, al esfumarse la tarde cálida de cuando en cuando se podía escuchar la gritería que provenía de la arena, enalteciendo al nuevo dios de las corridas. Cuando caía un conquistador, de inmediato otro tomaba su lugar. La ilusión tiene que proseguir porque el pueblo necesita transferir sus arquetipos inconscientes hacia la realidad, a fin de humanizarse y que se constituyan en sus conductores, saliendo de la magia de los mitos para el escenario de la vida objetiva, sin que se den cuenta de que están transfiriéndose de una fantasía para otra. Informados por teléfono, días después, los padres vinieron a estar con él en el hospital, acompañándolo durante el coma que parecía vencerlo. Tras la prolongada atención en la unidad de terapia intensiva, poco a poco fue recobrando la lucidez, aunque su cuadro permanecía como de alta gravedad. Sin embargo, cuando estaba en el letargo de la inconsciencia con relación a la vida física, vivenció otra realidad para la cual no estaba preparado. Después del rudo acontecimiento en espíritu, consiguió una claridad mental y pasó a sentir todos los dolores y angustias que señalaban su cuerpo destrozado. Se podía ver libre y al mismo tiempo imantado al lecho, en gran parte enyesado, por lo tanto, inmovilizado, a veces con movimientos dolorosos que no le impedían acompañar todos los sucesos diarios del hospital. De ese modo pudo observar las aflicciones que dominaban a sus padres, la desesperación materna que se prolongaba delante del hijo casi muerto, y sufría esos dramas que jamás imaginó que podrían existir. Simultáneamente pasó a percibir la presencia de los perversos enemigos. En un mundo de pesadillas incesantes que parecían surgir de las sombras de alrededor y que lo acusaban de terribles flagicios que él les impuso, cortándole la existencia con la traición, el garrote, la rueda, el estrangulamiento. Algunos se decían moros y otros cristianos, otros amigos engañados y se referían a los días crueles que sucedieron al exilio que a algunos le habían sido impuestos. Diversos se presentaban deformados con las características de la muerte que les había arrebatado el cuerpo, afirmando que no habían sucumbido a las tramas infames del perseguidor inclemente y que años después, al identificarlo nuevamente en el cuerpo, habían tramado su destrucción, empero de manera lenta y muy dolorosa. Aquí es un capítulo largo y podemos hacer aquí algunos comentarios. Nos vamos dando cuenta que ciertos acontecimientos que se van dando aprovechan ciertas entidades para encontrar a quienes fueron los que crearon esa desarmonía y ese desequilibrio de una vida anterior y por ende el odio que tienen para en contra de y ven de qué manera vengarse. Entonces acá nos van mencionando la situación que se va dando, pero que al mismo tiempo nos manifiesta cómo está en la parte material, físicamente después de esa corneada por parte del toro, y posteriormente espiritualmente qué es lo que está sintiendo y al mismo tiempo qué entidades son las que están bien trabajando en esa situación. ¿Algún comentario? Sí, es lo que se había mencionado de la muerte, la traición y el garrote. Que él, digamos, lo llegaron a buscar sus enemigos. Estando él en coma, estaba, digamos, como en un desdoblamiento. Entonces él estaba viendo a quienes él había perjudicado. Entonces aquí cuando nos menciona traición, yo lo veo como que él hubiera provocado que les cortaran la existencia a estos enemigos. Y cuando se refiere a garrote, yo lo veo como que fue con sus propias manos en otros casos. También. Gracias. Sí, eso era lo que había entendido yo de esa parte. Sí, yo cuando estaba ahí analizando un poco la situación, digo yo, imagínense que nosotros pues ya no estemos acá, ¿verdad? Y que
pues todo el recuerdo que queda acá de todo lo que pasó, ¿verdad? O sea, las actividades que se hicieron acá, Sí. pero ¿quién va a recordar eso? Entonces, las energías que se mueven en el lugar, pues son muy diferentes a las que se mueven en esos lugares, en donde siempre se ha dado como mucha violencia, o sea... Es más cargado el Sí, ambiente. o sea, toda la gente emocionada, ¿verdad? A través Enloquecida del dolor, literalmente porque le gusta. a través del dolor, ¿Verdad? ¿verdad? A través del matar, ¿verdad? De violar, de pegar, les gustaba sentir como eso, pero yo pienso que fueron generaciones en ese tiempo que se fueron dando, que así las fueron formando, a través del sufrimiento ajeno, Sí. ¿verdad? Yo me imagino que el ser humano ha ido evolucionando en ese aspecto, no todos, ¿verdad? Pero yo en esos lugares, cuando he estado en esas arenas, o sea, se siente todavía esa sensación tan horrible de dolor, de todo lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo no van a venir a intervenir ciertas entidades sobre las personas eran Que como participaron, una parte ¿no? protagónica ahí, ¿verdad? Sí. Me imagino que se debe haber movido una cosa muy fuerte para que haya algo que lo mueva. Sí. O varias, pues, a la vez. Sí, varias entidades que están en el plano espiritual, en esa faja vibratoria de violencia y de aprovechar el tonus vital de cuando nosotros fallecemos. Hay un tonus vital que ellos pueden absorber. Si nosotros procuramos mejorar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, obviamente estamos siendo protegidos por seres de luz para que estas entidades no, como que no aprovechan a tomar ese tonus. Pero si nosotros no hemos tenido una conducta correcta, no nos hemos desenvuelto de una forma de beneficio hacia nuestro prójimo, somos presa fácil para que nos estén prácticamente absorbiendo ese tonus, ¿verdad? Y es muy importante, como le digo, porque por eso le hago el ejemplo de acá, ¿verdad? O sea, ¿qué se movió acá? Sí. Para que con pasen los años y ya no estemos, pues definitivamente me imagino que las personas que terminen acá se van a sentir posiblemente en armonía. Así que bueno. ¿Verdad? Pero en esos lugares, imagínense la diferencia. Por eso es que cuando uno va y se conecta con esas energías, es una cosa terrible. Uno dice, pero ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿Verdad? Porque a mí me ha pasado. O sea, así como, ¿qué pasó acá? Pero si yo me detengo a analizar en realidad qué pasó, pues me voy a meter a problemas porque se van a querer conectar conmigo, ¿verdad? Y no siempre se puede, ¿verdad? Pero sí se puede sentir el dolor. Sí. El dolor. Me pasó en una iglesia en fronterizo que íbamos para Francia y Alemania una vez. Y había una iglesia, tenía toda la planta luterana, ¿no? Cuando yo me bajo y yo dije, yo quiero ir a ver porque vi un montón de piedras apiladas. Y un rifle con un casco arriba. Y las piedras de la iglesia, así toda típica de una lomita, ¿verdad? Solo de 2 aguas la casita. Y yo dije, ¿la iglesia? Voy a ver la iglesia. Solo me paré en la puerta y empecé a llorar. No pude contenerme. Yo dije, pero ¿qué pasaría acá cuando voy viendo todo eso, el casco, las armas, las piedras? Y yo dije, no aguanto estar aquí, no puedo. Es mucho dolor el que se mueve en un montón de lugares, ¿verdad? En donde obviamente si yo me dejo llevar por una actividad así, pues violenta o lo que sea, pues podría contaminarme también de eso, ¿no? Sí. Aunque no lo sea, o No, claro, sí, por la sensibilidad, entonces, y por eso mismo, por esa conexión que uno tiene, obviamente lo hace estar en la misma sintonía y al mismo tiempo se va contaminando. Claro, imagínense que realmente usted en una vida haya sido lo que sea, pues que le conecte con ese momento. Y por Radio Luz también. No necesariamente solo a través de la sensación. Pero imagínense que ahí se active esa parte, ¿verdad? Sí, más delicado. No se sabe en qué momento uno está en el momento y en el lugar no grato, no exacto, ¿verdad? O puede que no debería de estar, sí, muchas veces. Me estaba acordando con lo que estaba mencionando, lo que estaba diciendo Guillermo,
de la forma en que fueron educados en las épocas anteriores con esto de, por ejemplo, las corridas de los toros, ¿verdad? Donde violencia, o sea, digamos, la violencia se daba por el sufrimiento de otros, ¿verdad? Y me estaba poniendo a analizar la situación de España, pues como ahí ha sido típico lo de las corridas de los toros. Sí. Sin embargo, también se ha dado la situación donde están manifestando a favor de los animales, donde también se ponen a estar haciendo ciertas protestas para detener eso. Entonces, no se ha eliminado, pero por lo menos sí hay una parte que sí, digamos, está respaldando a quienes no están a favor. Porque antes, en las épocas antiguas, no se podía, a puro tubo había que hacer como los demás. Seguir a los demás, ¿no? Entonces eso me hacía recordar también que en la violencia del deporte que se da también a veces, que en un estadio, no me acuerdo si fue América del Sur, que no estaban conformes con los resultados y los aficionados que estaban viendo el partido se fueron a meter al campo y entre ellos se hicieron pedazos. Y algunos futbolistas se quedaban así sorprendidos y comentó alguien, no me acuerdo si fue el programa, ocurrió así, que cuando pasa siente toda esa sensación de que ahí está todavía la gente peleando. Entonces eso me hacía pensar también en las pobres entidades que se quedaron viviendo ese momento. Lo hecho de la energía es que la energía en masa genera, ¿verdad?, ciertos vórtices donde, imagínense que no se vive ahí, ¿verdad? Entonces siguen, o sea, por eso es que también en el fútbol juntan todas esas masas para poder retener toda esa emoción, euforia, enojo, alegría y qué sé yo. Se mueven muchas emociones a la vez en esos lugares, en ese círculo que al final termina en algo junto allá arriba, ¿verdad? Como un vórtice. Sí, cabal. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura, dice acá. Incapaz de comprender en toda su profundidad lo que le presentaba Pilarcito, que es el torero, el joven de 17 años, permanecía aterrorizado e imploraba a la Virgen de la Macarena que lo protegiese de los demonios que se habían unido a un infame sortilegio para destruirlo. En otros momentos, en que no podía soportar sus amenazas, conseguía huir de su hazaña corriendo por extraños y sombríos caminos sin fin, para retornar luego exhausto e incapaz de reaccionar ante la cruel masacre moral. Cuando recuperó el discernimiento, el tormento se prolongó por los meses que se sucedieron al infausto acontecimiento, aún después de ser cambiado para un departamento especial de la Casa de Salud para instancias de su progenitor. El estado comatoso impide la comunicación del paciente con el mundo exterior, en razón de los impedimentos y bloqueos de los centros y mecanismos cerebrales. Sin embargo, el espíritu permanece lúcido, asistiendo al calvario que está expuesto y a los variados sucesos que se le presentan sin que los pueda alterar. En aquel periodo, un espacio de menor angustia, derivada de la inclemente persecución, se le apareció Juan Badajoz y Aguirre, el conquistador, quien se encontraba totalmente loco. Este conquistador fue un compañero de él, de torero también, y le llamaban el conquistador porque él era muy astuto y sabía cómo torear, pero le sucedió lo que a este Pilarcito le sucedió. Él ya muerto, no aguantó soportar que quedó cuadrapléjico, se suicidó, que es lo que suele pasar con muchos de los toreros. Entonces ahora ya están mencionando de que estaba loco, viéndolo en la parte del mundo espiritual. Quien se encontraba totalmente loco como consecuencia del suicidio en el cual había sucumbido. El rostro denotaba las deformaciones que le habían ocurrido y casi irreconocible suplicaba perdón a los cielos por la locura de la fuga sin justificación, sin conseguir identificar al amigo cuya afinidad podría haberlos ayudado en la ascensión espiritual en caso de que sus existencias hubieran sido
orientadas hacia otros fines, bien diversos de aquellos a los que se entregaron. O sea, la parte material de conquista, de poder y solo lo superficial. Presa de horror y pensando que le sucedería lo mismo, Pilarcito buscó huir del ambiente agitándose de tal manera que el cuerpo provocó algunos de los estertores y aflicciones, que no pudieron ser comprendidos por los médicos que lo atendían. Ocurre que, ante todo, el ser es el espíritu con anterioridad vivencial y portador de toda la herencia de los actos que realizó en las experiencias polifacéticas de las reencarnaciones. Digámoslo de una vez, Pilarcito, el matador, estaba rescatando el pasado rico en crímenes a los que se había entregado. Su actual existencia repetía la insania de la anterior con menor gravedad. En aquella hizo uso de la inteligencia para el crimen soez contra su prójimo, dominado por la avaricia y la codicia desmedida, por la ganancia exacerbada y la ambición de poder, habiendo alterado su comportamiento, que ahora se presentaba con las mismas características, matando a los animales en espectáculos que lo aclamaban como poderoso y le ofrecían dinero, poder y ostentación. Hubo un cambio de significado existencial, pero no una real alteración de conducta moral, por lo que ahora sufría en la casi inmovilidad del lecho del hospital. Luego que pasó la crisis del coma, más o menos 2 meses más tarde, fue transferido para otro con mejores recursos en Toledo, el hospital de parapléjicos, donde comenzó los ejercicios de fisioterapia. No obstante, cuando constató la imposibilidad total de recuperar el movimiento de los miembros inferiores, surgió la rebeldía violenta, llevándolo a los trastornos de comportamiento con la idea fija hacia el suicidio, dominado por una severa depresión. En ese ínterin surgió la posibilidad de una nueva cirugía en los Estados Unidos de América, señalando una lejana esperanza. La esperanza es el ángel consolador de los afligidos, sin la cual todo se encuentra perdido. Tan pronto llegaron ahí, fue constatada la profundidad de la lesión y el diagnóstico desesperante prosiguió sin ofrecerle posibilidades de recuperación. Fue en ese periodo que lentamente comenzó a pensar en el sentido de la vida. Observaba que a medida que transcurrían los días y sumaban meses en los cuales la aflicción permanecía dominante y más cruel, en vista del periodo de parálisis atenuada, pero lejos de cualquier posibilidad de reconquistar todos los movimientos, aquellos que lo aplaudieron, que lo adularon, se fueron apartando, olvidándose de él en cuanto otros triunfadores ambiciosos tomaron su lugar, pasando a recibir los homenajes festivos y mentirosos del mundo de los parias morales, entre el tintinear de las monedas adquiridas en la indignidad. Muchas veces se encontró indagando por dónde andarían los amigos, los que constituía la corte del placer, y su soledad se tornó mucho más cruel porque era de naturaleza interior. Los padres, con el correr del tiempo, se acostumbraron con las limitaciones del hijo, y aunque nada le faltase, no disponían de espacios físicos y mentales para la asistencia en demasía, la presencia acostumbrada, los diálogos llenos de esperanza, porque la medicina aún no había conseguido hacer desaparecer la tragedia que provoca el seccionar de la médula. Meditando, él llegaba a la conclusión de que se encontraba en el verdor de los años, cuando los sueños y ambiciones se presentan programando el futuro, y el suyo era sombrío, sin expectativas, sin realizaciones. No afecto al mundo de la cultura ni del arte, más vinculado a la grosera animalización de los instintos, tenía atrofiado el sentimiento de la emoción noble y desconocía las bellezas que se derivan del conocimiento, de los viajes mentales por medio de los libros, tornándose más penosa aún su situación. Recordando las interminables pesadillas del periodo de la inconsciencia, que por poco no lo enloquecieron, se preguntaba cuál sería el significado de las mismas, qué representaban en su vida, cómo podrían entenderlas. Durante su permanencia en el hospital americano, Pilarcito aprendió nuevamente a moverse, a adquirir conciencia de su estado, minimizando la parálisis. Después se ejercitó en la conducción del automóvil, pasando a relacionarse con otros portadores de problemas equivalentes. El reprobo siempre tiene la oportunidad de tomar conocimiento de sí mismo, de su locura, y encontrar el recurso valioso para la transformación moral
que se constituye en la única terapia que podrá proporcionar el lenitivo para las aflicciones de la vida. Fue lo que le sucedió a Pilarcito, quien se enteró por medio de esos mismos compañeros de cómo pueden los espíritus intervenir en las existencias humanas. Diversos de ellos asistían a reuniones de santería. Pie de página: santería, secta religiosa constituida por fragmentos de culto católico, de prácticas animistas y mediúmnicas, de origen africanista, originaria de Cuba y propagada por todo el Caribe, con expansión en otros países del centro y del norte de América, que eran muy comunes en la Florida. Algunos parapléjicos y otros limitados le hablaron de la excelencia de tales experiencias mediúmnicas, informándole oportunamente de la presencia de un médium cirujano espírita que debería atender a un gran número de enfermos en aquella ciudad en cuya tarea podría participar. Aquí podemos hacer otra pausa. Y va llegando un momento en que aquellos que lo adulaban se van apartando. Y ya no va comprendiendo para qué la vida, cuáles sus ideas, sus pensamientos, cuál es el objetivo, para dónde va a dirigirse. Entonces lo llevan a los Estados Unidos y se va dando cuenta de que hay algo más allá. Entonces ya va relacionándose, va entendiendo un poco, y también acá nos pone a analizar cómo obviamente nuestros padres en determinado momento, nuestros familiares nos están apoyando, pero ya es individual, es algo que no pueden ellos venir y hacer nuestra parte, sino que cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que, cuando no existe un pensamiento de espiritualidad, sino solo lo que tengo a mi alrededor es lo que voy a aprovechar, lo que yo voy a gozar, es lo que voy a disfrutar, eso es lo que me voy a llevar y nada más. Acá nos está aclarando la serie de acontecimientos y de soledad que va sintiendo Pilarcito. ¿Algún comentario? Qué vacillez a esa edad, ¿verdad? Porque tan joven. Entonces, imagínense de que se va a perder su vida tan joven, ¿verdad? Sí. Y a veces quedar mal, ¿verdad? No solo emocionalmente, sino físicamente. Exacto. Por las malas decisiones, ¿verdad? Para que no le digamos malas, son equivocadas, ¿no? Equivocadas. Pero a veces es necesario también pasar por esas situaciones, porque si no es así, Parte ¿dónde está el aprendizaje. Sí. Vale. Aquí hay de las dos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, muchas gracias. Voy a comentar, había una parte en la que se estaba mencionando que este torero en la vida anterior había sido asesino, más o menos, y que seguía, digamos, con esa fuerza de violencia en la vida presente, pero ya no contra otros seres humanos, sino contra animales. Entonces, eso se podría tomar como un mejoramiento, y en cierta manera se podría decir que es mejoramiento, pero es un mejoramiento incompleto, porque él también había tenido la posibilidad de, con este amigo que se había suicidado, si hubieran tomado un rumbo diferente, porque los dos tenían energía y potencia o potencial para tomar un camino distinto. Entonces hubiera sido un rumbo diferente, digamos, pero ya si hubieran tomado una decisión ellos así completamente así cambiada, no como habían estado. Okay. Solamente. Muchas gracias. Dice acá, estábamos hablando querían conocer a un medium cirujano, ¿verdad? Dice, aunque sin comprender de qué se trataba, el joven enfermo, en el auge del sufrimiento moral, resolvió buscar ese desconocido socorro, por cuanto, cuando se está desesperado, cualquier señal de esperanza merece ser recibida a cualquier precio. La reunión tenía lugar en la residencia de un caballero de origen cubano, que recibía medium y conferencistas espíritas para la divulgación de la doctrina codificada por el eminente Allan Kardec. Cuando Pilarcito y sus amigos llegaron al lugar, tuvieron que llenar una ficha en la cual era anotando el problema que los afligía, además del nombre y el domicilio del paciente. Tomando la iniciativa de someterse a la ayuda espiritual, él no tuvo duda, obedeciendo las instrucciones que le facilitarían la posibilidad de ser atendido. No obstante, el número de postulantes
que excedía la cifra de 300. Después de una breve lectura edificante y la presentación del medium, él mismo entró en trance presentando significativas modificaciones faciales y de comportamiento, pasando a expresarse de manera especial, inconfundible, muy diferente del ciudadano que era cuando se encontraba en su estado de conciencia lúcida. Él se acercó a una urna donde se encontraban las fichas complementadas y de allí retiró solo 20 referentes a aquellos que tendría posibilidad de atender. Para sorpresa general, Pilarcito y otro colega suyo, igualmente víctima de un toro, con menor carga de limitación, fueron incluidos entre los seleccionados. Iniciadas las intervenciones mediúmnicas, los fenómenos pasaron a despertar el interés en los presentes, puesto que, sin ninguna aplicación de asepsia ni otros cuidados, las cirugías, pese a la forma tosca que se aplicaba, no producían dolor, considerando la ausencia de cualquier sustancia anestésica, así como se llevaba a cabo la natural hemostasia y la inmediata cicatrización. Fascinados, los asistentes no contenían la emoción. En el momento en que su colega fue sometido a la intervención mediante un corte profundo en el área afectada, el matador se sintió oprimido y nauseabundo, notando empero que el colega no presentaba ninguna reacción de naturaleza dolorosa, más bien permaneciendo como si nada le estuviese sucediendo. Terminado el tratamiento especial, él demostró una inmediata mejoría entre júbilos y exclamaciones. Cuando llegó su turno, el joven no sabía cómo traducir la emoción y la alegría. El espíritu incorporado en el medium lo examinó detenidamente sin observar lo que estaba escrito en la ficha sorteada y le describió la tragedia de la arena, ocurrida en Ciudad Real, sus éxitos y alegrías, sus frustraciones y ansiedades. Después de un silencio grave, la entidad observó: se trata de un karma irreversible. La ley de causa y efecto se cumple de forma inapelable. No tengo cómo socorrerlo y pienso que nadie en el mundo, en este momento, pueda modificar su destino, que es indiscutible. Les sugiero que busque conocerse profundamente, descubriendo las causas de las humanas aflicciones y de los destinos a fin de comprender y aceptar la imposición que lo invita a reflexiones libertadoras. Usted aún será muy feliz descubriendo que las piernas y sus movimientos, que el toreo y sus glorias de mentira no son todo en la vida del ser humano, sino que solo constituyen recursos transitorios para el aprendizaje, para la evolución de cada cual. Confío en que sabrá comprender lo que le sucedió y de eso sacará el mayor provecho, mucho mayor que si continuase en el ejercicio funesto de la carrera que seguía, criminal y nefasta. Concluida la entrevista, el joven frustrado retornó al hospital, presa de una gran desesperación. Vio cómo el amigo se recuperaba, cómo fueron extraídos diversos tumores, cataratas que fueron extirpadas sin dolor, diferentes problemas en el área de la salud también fueron resueltos y no obstante él, que tanto necesitaba, por el contrario, recibió el diagnóstico fatal de que su mal era irreversible, un karma. Nunca había oído pronunciar esa palabra, ignorándola totalmente. El hecho legítimo de las curas realizadas no podía ser descartado. No obstante, ¿por qué él no fue beneficiado? También, solo más tarde, cuando llegó a sus manos la obra monumental de Allan Kardec, el libro de los espíritus, es que él, al abrirlo al acaso, se encontró con el tema de la reencarnación que lo cautivó definitivamente. Las explicaciones portadoras de imbatible lógica elucidaban el porqué de los acontecimientos infelices, de las tragedias diarias, de los nacimientos desdichados, de las vidas sin significado, de las enfermedades que dilaceran y desgastan, de los disturbios emocionales y mentales graves, de las degradaciones desde la cuna, de la fatalidad, del sufrimiento, de la miseria, bajo cualquier aspecto de la infelicidad. Aquí podemos hacer otra pausa. Con respecto a lo que habíamos platicado, ¿quién tiene merecimiento y quién no? O sea, a través de esta, lo que usted platicaba de la estructura, de poder estudiar, de poder conocer en su expresión la mediunidad, y este hermano que es medium, conocedor de ello, determinan con quiénes puede
ayudar a asistir en las diferentes etapas, y con él no es posible debido a lo que él tiene que atravesar, y nadie puede o tiene la oportunidad de poderle apoyar para que se corte esa situación tan difícil que está atravesando, pero que lo invita a la lectura para poder entender la situación en la cual él se encuentra. ¿Algún comentario? Sí, este tratamiento, digamos, que se estaba dando con el medium, que daba, digamos, que se podían hacer cirugías, Sí. que se hablaba una parte que era de la asepsia, Así. solo que en este caso se mira solo el lado físico, porque tomando en cuenta el lado espiritual, ahí está todo lo necesario, instrumentos, desinfectantes o las cosas que sirvan para, digamos, estar haciendo una como anestesia. Son avances y lo hemos visto incluso en las películas, por ejemplo la de Nuestro Hogar, ¿no? Cuando pregunta André Luis, dice: yo nunca he visto un hospital así. Entonces le responde: en la tierra por ahora. Sí. Entonces ahí podemos relacionar esto con el avance, digamos, de estas operaciones mediúmnicas que se estaban realizando, que aparentemente era manera tosca y sencilla, pero del otro lado no vemos nosotros todo lo que se está utilizando. Por otra parte, la situación de este torero que le dijeron que no se podía hacer por ahora. Le dijeron: por ahora no se puede hacer nada en tu caso. Entonces le recomendaron que leyera. Entonces yo lo que veo en esta situación es que al estar él leyendo y estarse en cierta manera dando una transformación moral en él, podría llegar a la situación de que le digan: ahora sí, mira, no te podemos hacer un cambio completo, curarte completamente, pero por lo menos podemos mejorar tal cosa física que tú tienes, porque él ya tiene un cambio moral. Entonces esto se mira como una oportunidad, porque si se le hubiera logrado curar y dejarlo como que nada le hubiera pasado, como sucedió con el otro paciente, no sabemos si por su inclinación y su tendencia hubiera caído otra vez en la tentación de querer otra vez regresar a lo de torero. Sí, entonces, eso que le sucedió, si no hubiera sido por el accidente que tuvo, no hubiera buscado el conocimiento y la ayuda y la espiritualidad. Solamente. Muchas veces se necesita como esa parte, ¿verdad? Tocar fondo para poder llegar hasta ese punto. Y aquí, como dice, a veces el merecimiento sí, o a veces no, ¿verdad? Porque también hay quienes que buscan como esa parte queriendo que hayan cambios a su favor, ¿verdad? Y otras personas que son totalmente transparentes y sí necesitan ese acercamiento, ¿verdad? Porque es parte de su transformación, ¿verdad? Y en otros, pues, muchas veces no. Muchas gracias. Dice que en la lectura, continuando: lentamente Pilarcito comenzó a comprender los designios divinos y a adquirir conciencia de sus errores. La sangre de los animales que hizo derramar en la arena se volvía contra él y las locuras pasadas lo acometían, sometiéndolo al impositivo de la reparación. La reencarnación es el más noble proceso educativo de que dispone la humanidad, representando la justicia divina. Gracias a sus leyes, todos los espíritus crecen en el rumbo de la perfección relativa sin excepción, conquistando con el esfuerzo personal y hasta con el sacrificio los diferentes niveles de conciencia que los aproximan a la realidad cósmica. Facilitando los mismos mecanismos para el crecimiento, no elige a unos seres en detrimento de otros, favoreciendo la vida humana con las inabordables concesiones iluminativas que son conseguidas mediante el empeño y la lucha realizada. Proporcionando la identificación de los objetivos existenciales, presenta al futuro como que es el objetivo al conquistar, pero dignifica al presente por los medios que ofrece para que se pueda alcanzar. Cuando todos los hombres tomaren conciencia de que son los responsables por todo cuanto les sucede, pensarán con mucho cuidado antes de tomar decisiones infelices, aquellas que se transforman en frutos putrefactos para el porvenir,
procurando actuar con elevación de propósitos, siempre afirmados en la fraternidad y en el bien general, de forma que jamás se arrepentirán de la manera correcta de obrar. Igualmente identificarán que la finalidad de la existencia carnal es desarrollar todos los potenciales de que se constituyen, aunque en el momento estén adormecidos, ampliando las posibilidades realizadoras, percibirán que el confort, la fortuna, el poder, la salud en la tierra son valiosos, empero de carácter transitorio, que la sepultura recibirá y consumirá, liberando apenas a aquellos valores imperecederos de los sentimientos que son el alma de la vida. Solamente por ese proceso se puede comprender el paisaje terrestre de los hombres y de la sociedad, especialmente en estos periodos de agresividad y de perversión que predominan en todas partes, a pesar de los inauditos esfuerzos de la ética, de la cultura y de la propia civilización. Este es fin de la primera parte. Y acá nos damos cuenta cómo lo que mencionaba Pepe en su momento, ya estudiando, él ya va teniendo una autoanálisis, una reflexión. ¿Qué hice? O sea, ¿qué errores cometí? Porque prácticamente son indefensos los animalitos, o sea, ellos por instinto de conservación es que van a defenderse por poder sobrevivir, mientras que nosotros todavía estamos en ese proceso de agresividad, por lo que se mencionaba que en España, en México, creo que en Portugal y creo que en otros países todavía se tiene ese deporte, entre paréntesis, en donde se va sacrificando a los animalitos y todavía no hay conciencia de poder entender el cuidado que se les debe a ellos, el respeto que se les debe a nuestros hermanos, como ellos en determinado momento también nos respetan, el respeto mutuo, ¿verdad? Se le podría decir atraso a esto, atraso del espíritu, porque sí. ¿Cuántas veces, se necesita pasar por lo mismo para poder entender? No se sabe si lo pasó de otra forma, Sí. en otro escenario, no sé, Sí. ¿verdad? Para poder llegar a ese punto. Sí. O es que el mismo espíritu atrasado, ¿verdad? En algún momento tiene que despertar. Sí, y cabalmente lo que usted manifiesta se leyó en la semana pasada en la parte donde los deportes agresivos, o sea, por ejemplo el box, que es matarse y destruirse, y ahora un deporte más fuerte que es combinación de los brazos y las piernas hasta que quedan muy mal, ¿verdad? Entonces ese tipo de artes marciales mixtas, creo. Ajá, esas artes marciales mixtas, o sea, hasta ponen una jaula, le llaman jaula, o sea, hasta en eso podemos darnos cuenta, y la sangre que se derrama y hay más audiencia, debido a lo que usted también manifestaba en cuanto a la locura y a esa energía que se va proyectando, y todos van aglomerando y poniendo de su parte para esas dificultades, pero que al mismo tiempo nuestros hermanos nos están invitando a irnos alejando para evitar volvernos a entorpecer nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Pero ¿cuántos días se necesitaron para llegar ahí también? Sí, cabrón. Entonces, para evitar, entonces eso es lo que nos están invitando, a que recapacitemos para que ya no volvamos a recaer en ese tipo de situaciones. A mí se me había olvidado que cuando estábamos hablando de la situación de que había ido Pilarcito, había ido a que le hicieran una operación mediúmnica. Entonces me acordé del caso de nuestro papá, que a nuestro papá, un amigo, Mario Gaitán, le regaló unos libros de Allan Kardec, que le dijo a mi papá: mira, a vos que te gusta leer, estos libros son de mi tía, no me acuerdo qué familiar tenía él, perdón. Entonces le dijo: mira, aquí está para que leas. Y yo creo que ni siquiera sabía de qué se trataban los libros Mario Gaitán, ¿verdad? Entonces ahí tuvo los libros un buen rato mi papá, y hasta que tuvo un problema de que se había enfermado, no sé qué fue lo que le pasó en sus pies, y que tenía que estar así En reposo. Ajá, en reposo.
Entonces él ahí pensando, qué aburrido, qué hago. Y cuando dijo, aunque sea estos libros, vio los libros de Allan Kardec y de ahí dijo a la gran puchica, ¿por qué no los Y leí empezó antes? con el libro Los Medios. Entonces ahí pude determinar cabalmente lo que platicábamos, la estructura, el estudio, la orientación, el poder comprender a través de ese estudio qué tipo de entidades se manifiestan a través de los medios y cómo conducirlos, orientarlos, guiarlos y también tener mayor cautela en cuanto a que en determinado momento pueden desinformarnos. Sí, la semana que ustedes llegaron, a mí me llevaron unos libros, porque allí pongo yo unos libros para quien quiere llevárselos, ¿verdad? Dentro de los libros iban varios de Saibaba, porque el señor que murió era servidor de Saibaba. Y bueno, lo recibí yo, porque realmente he leído algunos y sí, pues me han gustado, pero tal vez no es la línea que yo quería seguir, ¿verdad? Y entre todos los libros iba el libro de los medios. O sea, ellos me lo llevaron a mí ese día. Y yo cuando lo revisé dije, ¿y aquí qué pasó? Me están devolviendo algo que a ellos les podría servir, ¿verdad? Pero no sé. Y es que también como no se valora por la falta de lectura. Cuando me llegó era así como que, wow, ¿verdad? Excelente. Me gustó, Sí. porque me va a servir para dárselo a alguien. Excelente. Si lo dice así. Exacto. No, a eso vamos, que alguien que sí lo necesita y en un momento dado se ha comentado que ciertos libros han manifestado también ciertos comentarios que ciertos libros espíritas tal vez se quedan en un lugar y se quedan estancados, pero llegará su momento que van a ser dirigidos a otro punto que sí lo van a valorar, como le pasó a usted, porque hacía, no me recuerdo cómo fue la situación, pero de unos libros espíritas que habían llegado a un lugar y algunos se sintieron tristes porque fueron años que no se tocaron esos libros y que posteriormente los llevaban a otro lugar, pero que fue punto importante porque sí los necesitaban para poder estudiar y poder divulgar el conocimiento y obviamente para nuestra mejora íntima, ¿verdad? Y todo en su momento también, ¿verdad? Sí. A veces no es el momento. Sí, y lo que usted en un momento dado platicó semanas atrás, que no a todos les gusta leer, o sea, no a todos les gusta instruirse, no a todos les gusta comprender realmente nuestro entorno, cuál es el significado de esta existencia, y cuando sí les gusta, en determinado momento, les gustan las obras de novela, de entretenimiento, de acción, de suspenso, pero que es superfluo, o sea, que no tiene un contenido que realmente nos vaya a llenar. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta de la importancia de poder aprovechar la lectura. La lectura que cualquiera que va a ser edificante para nuestro conocimiento de diferente índole. Sí, es que el conocimiento no es para todo el mundo. Recuérdense que habemos personas que somos más profundas, más intensas, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Porque sí, o sea, nos apasiona, ¿verdad? Y digamos, yo sí me he sentido muy apasionado por el mundo espiritual desde los 23 años. Pues. Y para mí buscar un libro que hablara de todo lo que yo, o sea, tenía curiosidad, tenía que irme a Semaco. La verdad que era un único lugar donde encontraba yo libros así. Y tocaban solo ciertas pinceladas, ¿verdad? Y le digo, ahora con toda la información que hay, yo digo, pues, ¿por qué utilizar la tecnología para perder el tiempo en cuanto uno puede aprovechar ganar tiempo ahí de esta forma? O sea, para mí es algo mágico, pues, en realidad. Práctico y de todo, ¿verdad? Pero yo sí soy obsesivo de los libros y tengo colección y mi biblioteca es full sería esotérica, ¿verdad? Sí. Porque no es exotérica. No, cabalmente para poder aprender de la energía, de la espiritualidad, de un montón de acontecimientos que están a nuestro alrededor. Entonces siempre lo digo, le digo a mi sobrina, mira, cuando yo no esté, por favor, o sea, todos estos libros tienen que quedarle a alguien que sí le gusta toda esta línea, porque ahí va a encontrar todas las llaves
que se necesitan para la transformación espiritual. Sí. Pero solo alguien que realmente no que Que lo la quiera des- tirar y refundirlo, porque esto es un tesoro. Fíjese que usted dijo algo interesante. Una hermana espírita retornó al mundo espiritual en 2018, en diciembre. Y en el 2019, tal vez a principios de año o a mediados de año, no recuerdo muy bien, su nuera evangélica nos contactó y nos dijo, miren, les podemos entregar, porque mi esposo y yo somos evangélicos, pero aquí hay una serie de libros que considero que a ustedes les pueden servir. Y como ustedes estudian esa doctrina espírita, estos son libros espíritas, ¿qué les parece? Excelente. Porque al tomar nosotros vamos viendo de qué personas, lo que usted indica, desean conocer, entonces se les va brindando los libros espíritas para poderles orientar y apoyar. Y cuando me vaya necesito dos. Claro. Que los tiene ahí. Sí, sí, ¿cómo no? Y esos son de los espíritus, son de los... no sabe cuáles. Invité a alguien, mire, yo no sé por qué me estoy moviendo mucho en ese círculo de personas que están un poco enfermas, ¿verdad? Pero yo las estoy invitando porque siento que sí necesitan como tener ese acercamiento. ¿Cómo no? Entonces, creo que a él le serviría nuestro hogar. Si lo Perfecto. puede. Voy a buscar qué libros son los que tengo para que usted los pueda... Porque tomar. yo pienso que es necesario poder entender cómo funciona la Tomando vida. sí, la vida en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es una persona desahuciada, pero es admirable. Qué bueno. Y está con toda la disposición de querer, esperemos, Sí. que sí llegue. Perfecto. Y el otro es para Flor González, que ya llegó y va a volver a llegar y que sí está interesada. Y yo creo que bueno, así te doy algo de literatura para que veas empezar. Me parece. Y si pues no tiene alguno, pues yo busco entre los míos. Excelente. Sí, Pero voy a la cosa buscar. es que se vaya Sí, porque de conocer. Esta Flor sería tal vez el libro de los espíritus, ¿verdad? O muy... Sí, ella está muy, yo creo que está muy entre curiosa e interesada, ¿verdad? Pero claro. es muy natural. Qué bueno. Se nota. ¿Cómo no? Entonces creo que ella como es abogada, o sea, es una mente muy abierta, muy participativa, muy interesante, ¿verdad? Sí. Pienso yo que podría ser, ¿verdad? Pero porque el Evangelio, pues, lo pueden leer en la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿No creen? Sí. De una forma, tal vez no como en el libro de los espíritus, ¿verdad? Sí. O sea, de Allan Kardec, porque es una forma más, yo la siento como un tanto más profunda y más aquí es más esotérica la cosa, ¿verdad? Sí. Porque es más profundo, pero uno lo estudia con una mentalidad a nivel de espiritismo y ellos lo ven de una forma más textual, ¿verdad? Sí. Muchas personas tratan de entender lo que pueden, pero no es igual. Sí. No es igual. Pero de igual manera está la Biblia, ¿verdad? No, claro. No, está bien. Voy a buscar los libros para así tenerlos y ver cómo podemos colaborar y apoyar. Vamos a finalizar entonces.